A estas alturas del podcast, las brujas ya no necesitan carta de presentación, pero a pesar de ya haber hablado tanto de ellas, aún tenemos más y más leyendas que contar sobre estos aterradores personajes. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Hace un par de semanas, una amiga me mandó una noticia acerca de unas brujas que habían sido captadas haciendo un ritual en el Cerro del Chiquihuite. Brujas en forma de bolas de fuego. A lo que le respondí que yo había visto algo similar en ese lugar cuando era chico. De hecho, esa anécdota ya la he contado aquí en el podcast, pero me resulta curioso que aún en la actualidad se sigan reportando ese tipo de cosas. Todo este revuelo surgió cuando en una cuenta de TikTok llamada Tu Colonia La Presa, publicó un video en el que el autor narra que se encontraba en una comida familiar cuando de pronto vio en el cerro una flama de gran tamaño que se dividió en dos. Pensó que se trataba de un incendio, pero los movimientos que hacía eran muy particulares. En un momento crecía y segundos después se dividía, pero ahora en 3 partes, por lo que asumió que se trataban de brujas, pues en esa colonia siempre se han contado relatos sobre ellas. El clip se viralizó tanto que apareció en noticieros y periódicos. Por ejemplo, en la nota "Captan supuestas brujas haciendo ritual en el Cerro del Chiquihuite", publicada por El Debate el 6 de mayo, se puede leer: pese a lo peculiar de la grabación, aún existen opiniones divididas sobre si en realidad se trata de brujas o solo el viento ocasionó estos movimientos del fuego durante la quema de pastizales en el Cerro del Chiquihuite. Yo no puedo dar ninguna conclusión al respecto, a pesar de haber sido testigo de estos fuegos tan extraños hace un par de décadas. Pero a raíz de esto, quise retomar el tema de las brujas, porque tal parece que las historias y leyendas sobre ellas son interminables. Los que vivimos en la Ciudad de México y la zona metropolitana conocemos Los Dínamos, aunque sea de nombre. Es un parque ecológico ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, famoso porque en él se pueden realizar un montón de actividades al aire libre, como escalar, correr, andar en bici y hasta pescar. Es bastante grande y es boscoso. Está repleto de árboles y vegetación, lo que lo hace el escenario perfecto para una historia de terror. Y es que quienes habitan cerca de ese lugar aseguran que está repleto de brujas desde hace muchos años. Todo empezó cuando la gente que visitaba Los Dínamos se llegaba a encontrar cosas extrañas, artículos que parecieran ser de uso en rituales, por lo que se pensó que el lugar era utilizado para practicar magia negra y ocultismo, lo que derivó en la creencia de que quienes hacían eso eran brujas. ¿Por qué se cree que eran o que son específicamente brujas? Bien, al caer la noche, quienes viven en las cercanías de Los Dínamos comentan que es muy común observar bolas de fuego dando vueltas, moviéndose. Parece que danzan en la espesura del bosque y en la penumbra. Por todo esto, no son pocas las casas en las que se pueden encontrar tijeras abiertas en las puertas y ventanas, ya que se cree que este es como un amuleto que ahuyenta a las brujas. Otros optan por clavar un espejo en su cama,
por decirlo de alguna manera. Esto con la finalidad de que, en caso de que una bruja ingrese a su hogar, se encuentre con su reflejo y huya al percatarse de su horrible apariencia. En un reportaje publicado por Milenio en 2020, de nombre Los dínamos y las brujas que lo rodean, esto cuentan habitantes de Magdalena Contreras, la reportera Fernanda Salinas se dio a la tarea de entrevistar a diversos pobladores de la Magdalena Contreras para que contaran sus experiencias con las brujas. Uno de ellos, un hombre de 70 años llamado Juan, quien es dueño de una tienda de abarrotes, contó: Antes me iba muy tarde a mi casa porque, como vivo a 2 calles de aquí, cierro lo más tarde que puedo para aprovechar todos los clientes que vienen. Un día, al bajar la cortina, vi a lo lejos lo que parecía ser un guajolote. Pensé en correr por él y llevármelo a mi casa. Ya es noche, nadie lo va a reclamar, pensé. Mientras ponía los candados, busqué al animal con la mirada y vi cómo se metía entre los arbustos. A los pocos minutos se comenzaron a oír risas como de mujeres. No de esas de las películas de miedo que suenan como agudas. Estas sonaban alegres, como que te daban ganas de ir a ver qué pasaba. ¿Por qué reían tanto, pues? El guajolote ya nunca salió de ahí y mejor me fui a mi casa. Un hecho muy, pero que muy escalofriante, porque como sabemos, una de las formas más comunes que adoptan las brujas en México es justamente la de los guajolotes. Por otro lado, una mujer llamada Eloísa le contó a la reportera de Milenio que cuando era niña no la dejaban salir al baño por las noches. Me decía que no podía salir porque las brujas andaban cerca. Yo pensaba que era puro cuento para que no la molestara. Hasta que un día, muy valiente, yo me asomé a la ventana a ver si de verdad andaban ahí las criaturas. Me estaba rindiendo cuando a lo lejos, en el cerro se empezaron a ver como bolas de fuego. Me asombré porque pensé que eran como estrellas fugaces. Desperté a mi abuela y al ver lo sucedido, rápidamente me volteó el suéter que traía puesto. Pasa que este método de ponerse alguna prenda al revés, por alguna razón, también es una forma de protección contra estos malévolos seres sobrenaturales. Y bueno, más allá de los testimonios de los locales, algunos de los visitantes que acuden a realizar algunas de las actividades antes mencionadas en el parque, al adentrarse un poco más de lo normal, han llegado a percibir una vibra muy turbia. Han percibido olores muy desagradables, como de animales en estado de descomposición, y además se han sentido observados, probablemente por las brujas. Por todo esto, los vecinos de la alcaldía recomiendan no ir a los dínamos en solitario, no adentrarse demasiado en el bosque y mucho menos ir de noche. De la Ciudad de México nos alejamos, pero no tanto, para conocer la siguiente leyenda, misma que se desarrolla en Aculco, Estado de México. Aculco es un pueblo mágico que tiene sus orígenes en la época prehispánica, pues fue fundado por los otomíes por allá del año 10 de nuestra era, aunque siglos más tarde fue conquistado por los mexicas. Una de las cosas que más destacan del pueblo son los lavaderos públicos. Ustedes se preguntarán por qué destacan unos lavaderos. Bueno, pues porque fueron construidos en el año 1882, porque su arquitectura es muy distintiva y porque a un costado de ellos se desarrolla una leyenda, la leyenda de la bruja de Aculco. Cuentan los que saben que justo a un lado de donde están ubicados estos lavaderos
Antiguamente tenía su casa una mujer bellísima que anhelaba casarse y formar una familia. Quería tener un bebé. Sin embargo, y a pesar de su belleza, muy pocos hombres se le acercaban. La razón provenía de una familia que tenía la mala fama de practicar brujería, cosa que causaba mucho miedo. A pesar de esto, no guardaba rencor a aquellos que le temían, pero con el paso del tiempo empezó a desesperarse por no tener a su deseado hijo. Incluso empezó a experimentar con la brujería y la magia negra, pero nada de esto surtía efecto, así que poco a poco su semblante fue cambiando y dejó de estar radiante para ahora mostrar un rostro lúgubre y sombrío. A todo esto se le juntaron las burlas de unas mujeres que se reían de ella por no poder tener hijos, cosa que la hizo rabiar y juró venganza. Un día se corrió la voz en el pueblo de que 3 niños habían desaparecido misteriosamente. Los buscaban por todos lados y no aparecían. Entonces empezaron a sospechar de la mujer que vivía junto a los lavaderos. Así que los vecinos se reunieron y juntaron palos, piedras, antorchas y se dirigieron hacia su vivienda. Pero para su sorpresa, ella no salió de la casa, sino que se escuchó una voz de ultratumba que provenía de un árbol situado justo enfrente. Aquella voz confesó ser la bruja y agregó que no se equivocaban, que ella había asesinado a los 3 pequeños. Al escuchar esto, un hombre de la turba tomó un hacha y trató de talar el árbol, pero al hacerlo, se escucharon los llantos de los niños. Ellos también estaban atrapados en el árbol para siempre, y aunque el hombre seguía con la idea de cortarlo, las madres lo detuvieron, por piedad a los pobres niños que ahí estaban. Se dice que si hoy en día decides visitar el pueblo mágico de Aculco y acercarte al árbol que se alza cerca de los lavaderos, ocasionalmente podrás escuchar una risa burlona y malvada, además del llanto y los quejidos de los infantes. Por si todo esto fuera poco, si clavas un cuchillo o algún material filoso en el árbol, de él brotará un líquido blancuzco que al poco tiempo se tornará en un color rojo, similar al de la sangre. Salimos del centro del país para llegar a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Pasa que ahí, en el cementerio local, se asevera que está enterrada una bruja, aunque hay quienes la llaman sirena. Enedina García fue una mujer que nació en el año de 1876 y murió a causa de una enfermedad el 22 de febrero de 1900. Fue sepultada en el Panteón Municipal de San Cristóbal de las Casas, junto a todas sus riquezas, pues se cuenta que durante su vida hacía trabajos de brujería y debido a ellos había acumulado una gran fortuna. Relacionado con esto, se deriva una creencia que mantuvo alejados a los saqueadores de tumbas durante mucho tiempo, porque se cree que si alguien se atreve a robar sus bienes con los que fue sepultada, será castigado por una terrible maldición. Otra de las cosas que se decían tras su muerte es que todo aquel que hablara mal de ella sufriría de diversos males, como dolores de cabeza, de huesos y fiebre. En fin,
La tumba de Enedina es muy singular y hasta es considerada monumento histórico. En la parte de arriba hay talladas unas figuras de sirenas. Hay quienes dicen que su significado está relacionado con su labor como bruja, pero hay otros que afirman que únicamente son un distintivo de ella y de su lugar de origen. No obstante, hay una leyenda, o más bien una profecía, que rodea precisamente a esas sirenas de piedra. Resulta que con el paso del tiempo, naturalmente se va desgastando la tumba y va sufriendo desperfectos, como el desprendimiento de ciertas partes de la tumba. El relato dicta que el día en que la última de las sirenas caiga de ahí, la bruja regresará, se levantará de entre los muertos, aunque no se sabe exactamente para qué. Hay mucha gente de la localidad que acude al cementerio para dejarle ofrendas, veladoras, dulces, flores y otras tantas cosas, sobre todo en Día de Muertos. Pero familiares de ella han tratado de desmentir todas las historias que se cuentan sobre esta mujer. Por ejemplo, en el Diario del Sur se entrevistó a Alejandra, sobrina de Enedina, quien dijo que sí es cierto que le rinden culto, pero preguntando con mi familia, porque ella es hermana de mi abuelo, no es cierto que haya sido bruja, ya que ella era curandera. Pese a esto, hay gente que aún cree en todas estas historias sobrenaturales relacionadas con la mujer y su supuesta brujería practicada a finales del siglo XIX. Algunos dicen que era hasta milagrosa con sus trabajos, pero otros le tenían mucho miedo. Por todo eso y a pesar de los comentarios tan variados que hay sobre ella, su tumba sigue siendo la más visitada de todo el panteón municipal de San Cristóbal de las Casas. ¿Qué les parecieron estas leyendas sobre brujas? ¿Creen que se puedan encontrar otras, como para conformar otro episodio? Si conocen alguna, háganmela llegar a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram, o como @leyendaumx en Twitter. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este tenebroso episodio. Y si no quieren que se les aparezca la bruja, compártanlo, sigan este perfil y puntúenlo. Por lo pronto, nos escuchamos aquí mismo el próximo lunes. Hasta entonces.